Hola papás de Uno y amigos, familias. Mi nombre es María Torre, soy una apasionada de la lectura infantil. Desde hace varios años leo semana a semana con grupos de niños de diferentes edades y he visto a estos niños disfrutar de la lectura en voz alta y convertirse muchos de ellos en lectores y en grandes lectores. El día de hoy estoy aquí para compartir pues algo que nos interesa a todos. Papá, mamá, estás ahora en casa, estamos confinados, la recomendación es no salir, estamos con nuestros hijos, debemos echar mano de diferentes actividades para tener pues un ambiente estimulante en casa, de diversión, de reflexión, de alegría, de comunicación, de establecimiento de lazos, de amistad, de amor. Y pues en estos momentos que nos toca vivir, quisiera compartir contigo un par de reflexiones en torno a la lectura en voz alta en casa. Voy a hablar de 3 puntos principalmente que creo que a ti, papá, a ti, mamá, te pueden servir para utilizarlos con tus hijos. Primero sería reflexionar un poco de qué beneficia a tus hijos que tu papá, que tu mamá pases un tiempo con ellos leyendo en voz alta. ¿Qué beneficios tiene para ellos que tú, adulto, les leas? Segundo, cómo leerle a los hijos. Y tercero, qué tipo de literatura, qué tipo de libros leerles. En el primer punto, lo que quisiera compartir es que, bueno, mucho se ha hablado en torno a los grandes beneficios que tiene para los niños el que un adulto, en este caso tu papá, tu mamá, les leas. Y hay como 2 grandes tipos de beneficios. Hoy, por la circunstancia que estamos viviendo de estar resguardados en casa, el beneficio en el que quiero concentrarme y que seguramente a ti también te parecerá el más importante, es el de los vínculos afectivos que genera un tiempo en conjunto en torno a una lectura. Leer desde el amor, leer en el regazo. Emily Buckle nos dice, los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. Y claro, obviamente se refiere al regazo físico, pero también al regazo emocional, es decir, leer desde el amor. Yo, padre, yo, madre, comparto contigo, hijo o hija, este momento de tranquilidad, de gozo, de disfrute mutuo, que nos va a hacer aprender, disfrutar, relajarnos, reflexionar, pensar, disfrutar, pasar el tiempo, conciliar el sueño, consolarnos, etc. Por lo tanto, el tiempo invertido como familia en una lectura en conjunto beneficia a todos los miembros de la familia y hace que estos niños que hoy en día están pasando pues un momento de incertidumbre, o sea, nosotros como adultos podemos digerir más fácilmente esta experiencia de aislamiento, por así decirlo, o de confinamiento, pero para muchos de los niños como que es una situación que sale de lo habitual. Y entonces compartir un tiempo de lectura, a la luz de una lámpara, después de una comida, en un sillón a gusto, con cierta música de fondo, etcétera, etcétera, puede acercarnos más a nuestros hijos. La lectura conecta corazones, la lectura conecta emociones. Y entonces en este ámbito de aislamiento, leer en voz alta para nuestros hijos y leer con nuestros hijos es una excelente manera de darnos a ellos en un ámbito de amor. Y hagamos esto no como una tarea, que yo papá a las 5 tengo que leer o yo mamá a las 7:30 de la noche tengo que estar leyendo, sino como un acto generoso que sale del corazón y decir, es mi tiempo de estar en comunicación contigo a través de la palabra de otros, a través de lo que un escritor, una escritora, un ilustrador nos presenta y que yo pueda hacerte llegar por medio de mi voz. Por lo tanto, la lectura en voz alta conecta corazones y esta invitación sería a aprovechar que muchas universidades, muchas editoriales,
lo que leo en particular, están poniendo al alcance del público, en este caso al alcance de las familias de uno y muchos libros de literatura infantil para que nosotros podamos compartirlos con los hijos en casa. Por lo tanto, leer acerca corazones. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de la lectura en estos momentos difíciles. Acercarnos corazón con nuestros hijos a través de la lectura en voz alta. Otra de las preguntas sería, bueno, ¿cómo leer a mis hijos? Seguramente ustedes, papás, mamás, han desarrollado a lo largo de su vida como padres muchas estrategias que les han sido útiles. Pero voy aquí a darles un par de recomendaciones. Voy a tomar, por ejemplo, este libro, Cómo sanar una ala rota, de Bob Graham. Y lo que hago primero es, cuando elijo un libro para leerle a mis hijos, pues leer el título, leer el autor, el ilustrador y la editorial. En este caso es Editorial Lo que Leo. Algunos libros traen una reseña o una pequeña, algo de información acerca del autor o del ilustrador o comentarios que se han hecho acerca del libro. Es decir, es a tu elección si quieres leer esta información extra o si quieres entrar directamente a la historia. Y cada quien va desarrollando su estilo personal. Lo importante es que quienes te escuchan o quien te escucha, si tienes 1, 2, 3 o más hijos, es decir, que quienes te escuchan puedan claramente escuchar tu voz. Es decir, tu voz es una herramienta para acercar el texto que alguien escribió a otro, a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Por lo tanto, tu voz tiene que ser clara, no interrumpir el flujo de tu voz tapándote con el libro, sino que pueda libremente llegar a oídos de quien te escucha, que no sea demasiado rápido la velocidad a la que lees, ni tampoco demasiado lenta. Eso tiene que adecuarse dependiendo de la edad de tus hijos. Y obviamente tú vas poniendo, como decía, tu estilo personal, en el sentido en que le vas poniendo emoción. Haces cambio de tono de tu voz, de volumen, de velocidad. A veces te haces un poco hacia atrás, después te incorporas. Tus gestos, tu cuerpo, tus manos acompañan al mensaje de la lectura, generan sorpresa, complicidad, etc. Por lo tanto, tu cuerpo es una herramienta para transmitir un mensaje y tu voz es una herramienta para transmitir un mensaje. Ahora, ten en cuenta también que dependiendo de la edad de los niños y dependiendo del momento, posiblemente habrá niños que te pidan la misma historia una vez y otra vez y otra vez. Y puede ser que tú digas, oye, pero llevo 5 días leyéndote la misma historia o el mismo cuento. A los niños les hace falta la repetición. Es decir, si tu hijo, tu hija, tus hijos te están pidiendo que repitas esa historia una vez y otra vez, es porque les hace sentido, es porque les da un mensaje que a lo mejor llega directo a su corazón. Posiblemente es la lectura que ellos estén necesitando en ese momento. Y entonces tú, en lugar de decir, bueno, no, ahora te voy a leer otra, puedes complacerlos con esa lectura que tanto les gusta y después posiblemente elegir otra de tu elección y decir, bueno, te voy a leer este que tanto te gusta y después te voy a leer este que a mí me gusta o este que te quiero presentar el día de hoy. Entonces vamos incrementando, por así decirlo, el número de lecturas, pero también respetar esta parte de que los niños en ocasiones piden el mismo libro una vez y otra vez. Otra cosa que puede suceder también es que estés tú encantada o encantado leyendo para tus hijos y de repente ellos digan, ya no me gustó, o ya me aburrí, o ya me quiero ir. Y no se vale decirle, no, ahora terminamos porque tenemos que terminar. También hay que respetar. Daniel Penat, un francés maravilloso, nos dice, los lectores tenemos derechos y uno de los derechos del lector es a interrumpir una lectura, otro de los derechos del lector es a releer, o sea, a repetir lecturas, a saltarnos páginas, a leer en voz alta, a leer en voz baja, a no leer, etc. Por lo tanto,
este proceso o esta dinámica de compartir lecturas con tus hijos no debe verse ni por parte de ellos ni por parte tuya como una obligación, sino que mi recomendación sería que sea un disfrute para ambos, que sea un momento de gozo tanto para ellos como para ti. También otra cosa que sugiero es darles oportunidad de mirar detenidamente las ilustraciones. Este libro, La princesa del agua, que está ilustrado por Pete Reynolds, excelente ilustrador, pues los niños en ocasiones dicen, a ver, y quieren detenerse en algunas de las ilustraciones en un modo particular, y ahora no tenemos prisa. Justo en estos momentos en que no hay prisa, sino lo que nos sobra es tiempo para estar con ellos, pues darles esta oportunidad, que acaricien, que disfruten, que absorban toda esta riqueza que viene acompañando a un libro y que son las ilustraciones. También que no haya prisa, que no sea esta situación de rápido te voy a leer porque entonces ya te tienes que ir a dormir o ya después es hora de comer. No, ahora que no hay prisa, una lectura compartida en familia puede brindarnos un momento de paz. Entonces, dar tiempo a la lectura. Y posteriormente, otra de mis recomendaciones sería qué leerle a los niños, qué tipo de textos tener para ellos, ya sea en forma física o en forma virtual, en forma electrónica. Entonces hay como dos grandes rubros. Uno sería el de los textos literarios, los textos de ficción, había una vez, o sea, textos inventados, por así decirlo. Y lo otro es a lo que se le llama textos informativos, o sea, textos que nos dicen algo que sucede o algo que sucedió o nos hablan de algo que existe, de la vida de alguien, etc. Y mi recomendación sería combinar ambos tipos de lecturas. Lecturas de ficción y lecturas de textos informativos. Combinar autores mexicanos y autores extranjeros, combinar autores contemporáneos y autores de hace muchos años, por ejemplo, los escritos de Oscar Wilde, escritos en 1800 y tantos, escritos que van mucho más allá. Hay adaptaciones maravillosas de los grandes clásicos de literatura infantil. Hay adaptaciones infantiles del Quijote de la Mancha, de la Eneida, de la Odisea, del Lazarillo de Tormes, etc. Por lo tanto, podemos traer al hoy de nuestra casa lecturas de hace siglos. Y podemos leer autores de libros que estuvieron escritos, que están escritos ahora recientemente, ¿no? El último libro escrito por el autor preferido de mis hijos. Es decir, ir combinando de manera que vayamos haciendo como un recorrido y un mosaico multicultural y de muchas épocas y de muchos estilos para dar una gran variedad a nuestros hijos. También otra recomendación sería leerles fragmentos de las lecturas que te gustan a ti. Si te gusta en particular algún poeta, si tienes un autor favorito, pues poderles leer parte de lo que tú también estés leyendo y van siendo cómplices de esas lecturas. En una ocasión me invitaron a leer poesía en un salón de cuarto de primaria, ¿no? Y saqué un billete de 100 pesos, por ejemplo, y les dije, les voy a leer algo que escribió alguien que vivió hace mucho tiempo en nuestro país. Y empecé a hablar de Nezahualcóyotl y la poesía de Nezahualcóyotl y el rey poeta. Y los niños estaban como extasiados. Y entonces a la próxima vez que fui a ese salón de clase me dijeron, traje mi billete de 100 con el poema que me leíste. Son pequeños detalles que a lo mejor si no prestamos nosotros atención, dejamos pasar momentos maravillosos para poder compartir con nuestros hijos ese gusto por la lectura y poder empezar a despertar en ellos desde muy diversos puntos de vista ese gusto por la lectura. Y entonces, para terminar, ¿qué pudiéramos tener en casa?
grandes clásicos de la literatura universal adaptados a niños, grandes libros de cuentos para niños, por ejemplo, los libros de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, etc. Cuentos de narración oral, leyendas de México, leyendas del mundo, e historias que han ido pasando de generación en generación, poesía, rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas, y después que ellos vayan inventando sus adivinanzas, refranes, etcétera. Hablarles de la vida de otros, leerles biografías, y no biografías aburridas, enciclopédicas, sino biografías divertidas, actuales, que ellos puedan ponerse en los pies de Diego Rivera, en los pies de Frida Kahlo, de Leonardo da Vinci, etcétera, que puedan sentir ellos la cercanía a los diferentes planetas, al universo, a las estrellas, a los países, a los confines del mundo, que los podamos llevar a visitar diferentes países que posiblemente nunca visitarán físicamente, pero que en su imaginación podrán visitar. Por lo tanto, este recorrido a través de la lectura que podemos hacer con nuestros hijos puede ayudarles a ellos a, en este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos en casa, que permanecemos en casa, poderles abrir ventanas al mundo, porque la lectura eso es lo que hace, nos abre a nosotros y les abre a ellos ventanas al mundo, ventanas al universo. Por lo tanto, leer desde el amor y compartir con nuestros hijos lecturas cada día, durante semanas, durante meses y durante años. Y así podremos formar hijos lectores. Gracias.